Buen día, nuestro CIPA es Macondo, conformado por Claudia Moscoso, Alejandro Pimiento, Caterine Parra y quien les habla, Carolina Guarnizo. El tema que nos correspondió fue la ética kantiana. De la ética kantiana es necesario saber quién es Immanuel Kant. Él nació en 1724 en Prusia y murió en 1804. Fue un filósofo, científico de la Ilustración, el primero y más importante representante del criticismo, precursor del idealismo alemán, considerado como uno de los precursores más influyentes de Europa moderna y de la filosofía universal. La ética o la filosofía moral para Kant, en principio, lo hizo separando tres preguntas filosóficas en las que sintetiza su pensamiento. La primera, ¿qué debo hacer? Criticando la razón práctica, centrada esta en la ética. La segunda, ¿qué puedo saber o conocer? En la que critica la razón pura. Esta, a su vez, la investiga en la estructura de la razón. La tercera, ¿qué puedo esperar? En la que critica el juicio e investiga la estética y la teología, resumiendo con esto, ¿qué es el hombre? Ética kantiana. La idea de Kant acerca de la ética es que ésta nos impone unas obligaciones y nos indica lo que tenemos que hacer en cualquier circunstancia. Sin embargo, esta necesidad moral es el resultado únicamente de una ley que nos imponemos nosotros mismos. La libertad radica precisamente en esto. Kant parte de la pregunta, ¿qué debo hacer? Y toma una posición crítica frente a postulados teóricos acerca de la acción del actuar humano, en los que el ser humano es libre y tiene que decidir, elegir, actuar en el mundo, puesto que él sostiene que antes de preguntar ¿qué debo hacer?, se enfrenta al problema de la libertad, es decir, a mirar en qué medida somos realmente libres. Esta no es una duda arbitraria, tiene una estrecha relación con la metafísica, es decir, con la posibilidad de trascender la realidad natural determinada por la casualidad. Ética kantiana. La ética kantiana está contenida en lo que se ha denominado como sus tres obras éticas. La primera, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, fue publicada en 1785. En esta, Kant aspira a revelar los principios fundamentales de la moralidad y mostrar que son aplicables para nosotros. La segunda, Crítica de la razón práctica, fue publicada en 1788. Trata sobre su filosofía de la moral y continúa en la línea de la crítica de la razón pura. La tercera, Metafísica de las costumbres, escrita en 1797, es la continuación del proyecto kantiano de su trilogía de obras éticas. En ella se desarrolla el sistema que aborda los principios metafísicos de la doctrina del derecho y de la doctrina de la virtud. Kant se caracterizó por la búsqueda de una ética o principios con el carácter de universidad que posee la ciencia. Para llegar al bien supremo de la razón práctica, para Kant hay tres postulados. El primero es la libertad. Pues mientras que en el mundo del fenómeno está regido por la necesidad, el de la razón está regido por la libertad. Es decir, el sujeto está dotado de conciencia moral y es libre de tomar decisiones de acuerdo a su moralidad con la sociedad. El segundo es la inmortalidad del alma. Llegar al bien supremo supone la santidad, perfecta conformidad entre la voluntad y la ley moral, lo que solo es posible suponiendo la inmortalidad del alma. Entonces es lo que hacemos con la voluntad de acuerdo a la moral.
Y por último, la idea de Dios. Lograr el bien supremo requiere también llegar a la felicidad adecuada a la moralidad. Y para esto hay que postular la existencia de Dios como realidad en la que el bien supremo se cumple y así es necesario para obrar de un modo puro y desinteresado con respecto a la ley moral. El concepto de la razón tiene su importancia en que está reflejado con fines morales, puesto que el ser humano por naturaleza es sensible, haciendo actos que ayuden a las demás personas sin esperar nada a cambio. Según Kant, lo que importa es la acción sin importar la consecuencia, es decir, cuando hacemos un acto bueno, lo que se tiene en cuenta es el acto más no las consecuencias que vienen después. Por ejemplo, cuando se ayuda a un vagabundo o a un mendigo y se le da dinero, el acto cuenta que nosotros lo hicimos bien, no nos importa si este lo va a gastar en vicios, en drogas. Lo que importa es el acto y lo que viene desde el corazón y desde la moral. La ética se deriva de estos elementos que como humanos sabemos que hay que hacer. En tal punto, yo hago algo porque es mi deber hacerlo. El deber es la acción que se realiza por respeto a la ley, pero no esa ley que conocemos como algún código penal que contiene alguna nación. No. Es esa buena voluntad, el deseo de hacer las cosas de manera adecuada. El imperativo categórico es un concepto central de la ética kantiana. Esta pretende ser un mandato autónomo, no dependiente de alguna religión ni ideología, y autosuficiente, capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. El imperativo categórico es la ley moral, es válido para todo ser racional, o sea, es universal. El imperativo constituye un modo de medir la corrección de las acciones. No nos dice qué hacer, sino cómo hacerlo.